asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Cientos de programas de USAID que cubren miles de millones de dólares de asistencia en todo el mundo se han detenido después de que el presidente Trump ordenara congelar la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense, diciendo que quería asegurarse de que estuviera alineada su política de Estados Unidos primero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha emitido exenciones para lo que ha denominado asistencia humanitaria vital. Quedará exenta de esta congelación. ¿Cuánto recibieron los países en nuestra América Latina? ¿Para qué lo usaron? ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión de los fondos y el recorte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional? Abrimos el debate en Ángulo. Bueno, no es así, pero lo consiguen muy fácilmente. Quiero decir, no tenemos muy buena seguridad en nuestro país y lo consiguen muy fácilmente. Y lo que estamos haciendo, si nos fijamos en lo que acaba de ocurrir con respecto a algunas de las inversiones que se han hecho en otra agencia, de la que la gente ha estado hablando durante años, pero nadie hizo nada al respecto. Es absolutamente obsceno, peligroso, malo, muy costoso. Quiero decir, prácticamente todas las inversiones que se hacen son una estafa. No hay nada de valor para nadie, a menos que haya un plan de sobornos en marcha, lo cual es posible, y vamos a estar haciendo cada vez más de eso. Vamos a estar estudiando el Departamento de Educación, vamos a estar estudiando incluso a nuestro ejército, vamos a estar estudiando enormes cantidades de dinero, Peter, que se gastarán en cosas que no tienen relación con nada que no tenga valor. Estamos hablando de billones de dólares. Al final serán billones de dólares que se desperdician por completo y tal vez de manera ilegal, diría yo. Ciertamente en muchos casos de manera ilegal, pero quizás de manera ilegal en general, y estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo este grupo de jóvenes, en general jóvenes, pero gente muy inteligente. Lo están haciendo por mi insistencia. Sería mucho más fácil no hacerlo, pero tenemos que desmontar algunas de esas cosas para encontrar la corrupción. Encontramos una corrupción tremenda. Soy el director interino de USAID. He delegado esa autoridad en alguien, pero me mantengo en contacto con él. Por lo tanto, las funciones de USAID, hay muchas funciones de USAID que van a continuar, que van a ser parte de la política exterior estadounidense, pero tienen que estar alineadas con la política exterior estadounidense. Y no es mi frustración, esa frustración existe desde hace casi un cuarto de siglo, y dos administraciones, múltiples administraciones que han pasado por este desafío, se detendrá y terminará. Hay cosas que hacen que son buenas y hay cosas que hacen que nos generan serias dudas. Se trata de la forma en que opera como entidad. Se supone que deben seguir las instrucciones del Departamento de Estado, las instrucciones políticas. No lo hacen. No solo no siguen las instrucciones políticas, sino que son completamente poco cooperativos. Y al igual que el presidente, que es elegido para algo, no puede confiscar el dinero del pueblo. No tenemos una cuarta rama de gobierno llamada Elon Musk, y eso va a quedar muy claro. El presidente Trump ordenó a su amigo multimillonario corrupto Elon Musk que saqueara una agencia crítica del gobierno de Estados Unidos. Musk y su banda de acólitos no electos en el Departamento de Eficiencia han excluido a los empleados de USAID de sus oficinas, han accedido indebidamente a información altamente clasificada, han purgado a la agencia de su liderazgo no partidista y han sumido a la agencia en el caos. Así que esto no tiene nada que ver con hacer más eficiente al gobierno de Estados Unidos, sino con ayudar e instigar a nuestros adversarios en todo el mundo. Si lo dudan por un momento, escuchen lo que el expresidente y amigo de Putin, Medvedev, acaba de publicar en X, una decisión inteligente de Elon Musk en referencia al cierre de USAID, expresidente ruso y títere de Vladimir Putin. Eso también es un gran regalo para la República Popular China.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional es el principal brazo de asistencia exterior del gobierno de los Estados Unidos y trabaja en cuestiones humanitarias y de desarrollo global, en materia de salud y seguridad alimentaria a nivel mundial y en cuestiones de democracia y derechos internacionales en todo el mundo. En el último año registrado, USAID gestionó alrededor de $40.000 millones en asistencia exterior de Estados Unidos y el total de esa asistencia ronda los $60.000 millones. Todo eso es un papel relativamente pequeño en términos del presupuesto de Estados Unidos. Es menos de una centésima parte del presupuesto de Estados Unidos. Ahí están puntos contrapuestos, voces a favor y en contra. Esta agencia que fue fundada en 1961 distribuye ayuda humanitaria en todo el mundo, promueve iniciativas en diferentes países, ha impulsado organizaciones no gubernamentales, proyectos de gobierno, entre otras acciones. En el 2023, último año de información completa, la ayuda a nivel global distribuida por USAID ascendió a los $42.000 millones, principalmente en el área de desarrollo económico, asistencia humanitaria, esto de acuerdo con datos oficiales de ayuda externa de Estados Unidos. Vamos a hablar ahora del financiamiento de USAID en nuestra América Latina. Colombia es el país que más financiamiento ha recibido en el 2023 con $389 millones. Las principales áreas de ayuda en nuestra región han sido asistencia humanitaria, desarrollo económico, democracia, derechos humanos, gobernanza. En tanto, entre los beneficiarios se encuentran organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, medios independientes, universidades, organizaciones internacionales y gobiernos. Aquí presentamos un gráfico, más o menos las ayudas, cómo van, financiamiento de USAID en América Latina en el año 2023. Colombia, $389 millones, Haití, $316 millones, Venezuela, $205 millones, Guatemala, $178 millones, Honduras, $144 millones, El Salvador, $138 millones y Perú, $111 millones, seguido de México por $71 millones, en República Dominicana, $49 millones y en Ecuador, $46 millones. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. En Honduras le voy a dar la bienvenida a Cristian Murillo, psicólogo social, defensor de derechos humanos de las personas con discapacidad, activista de movimientos sociales en Honduras y es directora además del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Bienvenido al programa Ángulo. Buenos días, un gusto estar con ustedes y analizar esta situación que tiene por supuesto varias aristas y que para bien o para mal va a afectar no solo a América Latina, sino el sur global y todo lo que representa los contactos y estas alianzas, entre comillas, que desde Estados Unidos se puede hacer a través de USAID. Ya vamos a hablar de eso, Cristian. Gracias por estar con nosotros. También mi gratitud por presentarse en este panel. En Estados Unidos nos acompaña Benjamín de Yurre, analista político republicano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias también por estar con nosotros. Un gusto también tener siempre en nuestro panel el criterio de Juan Falconer. Él es analista político internacional. Gracias, Juan. Bienvenido. Ruth, muchas gracias por la invitación, siempre un gran placer, un caluroso saludo también a Cristian, Benjamín y las personas que se conectan a esta hora. Gracias a los tres por participar. Cristian, hace un momento usted daba su introducción diciendo esto de las afectaciones. La pregunta primera y directa, ¿cómo afectará a criterio suyo este tipo de suspensión a proyectos de desarrollo social? Usted tiene uno en particular, desarrollo económico también en los países de nuestra región. Lo escuchamos. Sin duda, Estados Unidos representa un porcentaje importante, casi la mitad, según algunas fuentes,
de financiamiento para proyectos de asistencia social, desarrollo económico y gobernanza, que son las principales áreas que ha financiado USAID, sobre todo en la última década. Esta suspensión abrupta no solamente va a golpear los proyectos que se están ejecutando, las poblaciones vulnerables que a través de estos financiamientos y estas subvenciones se buscan apoyar con uno de los claros propósitos, que sería disminuir la migración, sobre todo las migraciones, las corrientes migratorias que fluyen hacia el norte, pero también el crimen organizado y lo que implica fortalecer las débiles democracias que tenemos en América Latina, sobre todo. Lo que genera esta suspensión, pues abrupta, lo subrayo nuevamente, es la implicación de generar la detención de estos procesos. Eso ha llenado de incertidumbres, que es el primer elemento que hemos encontrado en América Latina. He platicado con colegas en México, Guatemala, Colombia, incluso aquí en Honduras, la incertidumbre que generó esta decisión. Pero luego ahora es la implicación que tiene con el seguimiento a los procesos en estas tres líneas: gobernanza, desarrollo social y desarrollo económico, sobre todo porque habían procesos que vienen en seguimiento desde hace ya bastantes años. Y un tercer elemento es la implicación que va a tener en el impacto que va a generar un rebote por las políticas mismas que desde Estados Unidos se están implementando para detener la migración masiva, y el rebote que eso va a tener con los flujos que quieran migrar a partir de esta decisión. Por ejemplo, Honduras, 144 millones de dólares en un año fiscal. Eso implicará en más o menos en lempiras 3.500 millones de lempiras. Es una inversión importante. Quizá es la principal inversión de la cooperación externa en Honduras. Y eso, sin duda, tiene un impacto hoy, pero tendrá un impacto a mediano y largo plazo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gracias por esta primera intervención. Quiero darle la palabra inmediatamente al analista de Jure. Después de haberlo escuchado, analista, Cristian ha dicho suspensión abrupta, ha hablado del caso particular de Honduras, ha ejemplificado, se va a afectar la gobernanza, ha dicho desarrollo social, económico. ¿Cuáles serían estos argumentos principales que de pronto usted comparte que han llevado a la suspensión de fondos de USAID en América Latina? Por ejemplo, hablando específicamente sobre el caso de Honduras, es importante, digamos, destacar, ¿no? Digamos que las caravanas que han surgido, específicamente en Honduras y evidentemente en otros países de Centroamérica, no han sido caravanas que han nacido espontáneamente de una forma natural. Estas caravanas han sido formadas por grupos especializados en hacerlos, en convocar a las personas. Entonces, se dice que en la ayuda, en lo que es la finalización de la ayuda de USAID, digamos, a muchos países, incluyendo Honduras, con esos 144 millones de dólares del año pasado que le dieron, eso, digamos, supuestamente esa ayuda iba destinada a ayudar principalmente a los migrantes, ¿sabes? En el sentido de que muchos optaron por no irse, de quedarse, digamos, de trabajar en el país, de ayudar al desarrollo nacional. Sin embargo, no ha sido así. Por el contrario, lo que se sospecha es que muchos de esos fondos han sido utilizados precisamente para hacer las caravanas, que es exactamente lo contrario a lo que muchas personas puedan pensar. Entonces, no solamente en el caso de Honduras, donde, digamos, ahí está, si no me equivoco, está Xiomara Castro, ¿no? Que es una persona abiertamente socialista, digamos, vamos a decirlo así. En el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, que recibieron 208 millones de dólares el año pasado. Incluso hasta Cuba, que recibió 6 millones de dólares. Entonces, hay países, digamos, que son abiertamente enemigos de Estados Unidos y que han recibido fondos de ayuda.
Evidentemente, lo que se quiere con esto, cuando se suspende este tipo de muchos casos de despilfarro de dinero, de malversación de fondos por muchas personas que lo reciben y tienen una vida muy cómoda en sus países, digamos, ¿no? Pues este tipo de cosas, al disminuir, evidentemente afecta de muchas maneras. La parte geopolítica también inclusive lo afecta. Ese es un tema que hablaremos seguramente más adelante. La parte de cómo se afectará la parte geopolítica y la posible intromisión de países que vienen a aparecer, que vienen a hacer su aparición en este caso, como serían China e Irán, por ejemplo, ¿no? Digamos, es una cosa que evidentemente hay que considerar. Vamos a hablarlo más adelante. Correcto. Sí, justamente los países que usted ha mencionado, particularmente China, lo citamos más adelante. Antes, ahondar un poco de lo que hablaban con respecto a uno de los programas más afectados por el recorte de fondos en toda la región, es justamente la gestión migratoria, que paradójicamente también es uno de los temas clave de la administración del presidente Donald Trump. Impacta directamente a entidades como Migración Colombia, al programa de migrantes, de refugiados del Departamento de Estado, que limita la capacidad operativa en zonas claves como frontera con Venezuela, con Ecuador. Juan Falconer, ¿cómo pueden reaccionar, por ejemplo, los gobiernos de América Latina ante la suspensión de estos recursos de USAID, ante lo que ha sido denominado por Benjamín como en muchas administraciones un despilfarro de dinero o malversación de estos fondos? Ruth, pues uno entendería que efectivamente pues el gobierno norteamericano pues es el dueño de los recursos y ellos están en toda la potestad de buscar la mayor eficiencia de los mismos. Lo cierto acá es que para América Latina y el Caribe es un golpe muy fuerte porque efectivamente le da a los programas humanitarios, los de asistencia en protección de derechos humanos, al tema de la migración, entre otros. Y el impacto que puede tener para la región es muy grave porque no tenemos la capacidad, por ejemplo, de dar esa respuesta. Y tengo un ejemplo. En La Guajira, por ejemplo, nosotros tenemos un alto flujo de migrantes venezolanos con unos recursos que la gobernación no puede asumir directamente y que ahora pues queda esta población desprotegida y seguramente pues eso puede desatar mayores índices de delincuencia, problemas migratorios, entre muchísimos otros, porque no habrá asistencia en educación, en salud y otros frentes que son muy importantes. Se afectan programas de protección a la mujer, se afectan también programas alimentarios, entre otros. Siento que aquí los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen que hacer un esfuerzo muy grande por coordinar ayudas internacionales, porque aquí no puede ser el simple ego de que entonces, como algunos no están, digamos, alineados ideológicamente con las políticas de la Casa Blanca, entonces pues folclóricamente hacen alusión de que no se necesitan esos recursos o se puede, digamos, reemplazar fácilmente, lo cual no es cierto. Los gobiernos necesitan esas ayudas, a pesar de que esas ayudas van mayoritariamente direccionadas a ONGs, organismos multilaterales, fundaciones, entre otras. Pero acá siento que tenemos que replantear rápidamente cómo vamos a reemplazar esos recursos, cómo vamos a dar esa asistencia en esos programas y también buscar rápidamente cómo se puede replantear el tema con los Estados Unidos, que insisto, ellos tienen toda la potestad de hacerlo, pero sí da un golpe significativo. También uno entiende cómo se elimina, digamos, la burocracia de USAID. O sea, USAID es un programa que definitivamente pues era objeto de mejora, pero pues desaparecer abruptamente pues es muy complejo. El inspector, por ejemplo, general de USAID, quien fue retirado de su cargo el día de hoy, pues advertía que retirar tantos cargos pues también le impedía a los Estados Unidos tener un control y vigilancia sobre los recursos que actualmente estaban ejecutando. Entonces pues es un problema significativo. Entonces esto es algo que hay que revisar con mucha filigrana, pero que sí afecta duramente a la región. Afecta duramente a la región, de eso ya nos estaba un poco hablando Cristian. Cristian, ¿qué decir con lo que afirmaba hace un momento Benjamín de Yurre? Le voy a dar la palabra para, si es que tiene algo que replicar, esto de despilfarro de dinero que decía, particularmente citaba también el gobierno de Honduras, y también hablar sobre las afectaciones que va a tener esta decisión a la estabilidad política y social en los países que dependen de esta ayuda estadounidense. Yo definitivamente comparto que el USAID es un programa que puede ser o que era candidato a oportunidades de mejora
Sin embargo, los controles que utiliza USAID para elegir qué proyecto no es financiable, los controles para medir el impacto que tienen sus programas, sus actividades, para elegir cuáles eran sus socios. De hecho, muchos de los socios de USAID eran organizaciones de sociedad civil, ¿no? Porque desconfían con el tema de los gobiernos y los altos niveles de corrupción, pero también hay implementadores que eran socios directos de USAID. Creo que eso ha facilitado que estos fondos se destinen para lo que estaban pues pensados inicialmente. Sin embargo, no vamos a negar que se ha utilizado como una moneda de cambio para buscar colaboración con Estados Unidos, y Estados Unidos como gobierno pues está en todo su derecho de elegir quiénes y con quiénes decide trabajar y en qué va a destinar los fondos. Sin embargo, establecer algunos parámetros geopolíticos pues implicaría que es una decisión regional. Sin embargo, la suspensión de USAID y del impacto que tiene es una decisión global. Entonces pasa más allá, creo, de un racionamiento geopolítico, y pasa más allá de ver quiénes son aliados o no. Lo que sí vamos a coincidir es que el impacto directo no solamente es grave, sino que medirlo en este momento, si se mantienen las decisiones que USAID y que el gobierno de los Estados Unidos con USAID ha tomado, vamos a medir la gravedad de este impacto a mediano y largo plazo. Vamos a la causa. Vamos, antes de irnos al corte comercial, quiero tratarlo con Benjamín, también con Juan Falconet. Hace un momento, Benjamín, usted decía, y no sé si coincida con lo que leo, con muchos análisis con respecto a esta decisión, la salida de USAID, que podría convertirse en un auténtico caramelo para China, por ejemplo. Países que usted ha citado, China, Irán, pero quedémonos en China. Si bien Trump ha remarcado que su prioridad es frenar el avance chino en nuestra América Latina, lo cierto es que si los gobiernos de la región ven que Estados Unidos no está dispuesto de pronto a apoyar más obras de infraestructura o se sienten que es un socio poco confiable, es muy posible que miren hacia China y otros. ¿Cómo lo ve usted en ese análisis? La misma pregunta después se la voy a hacer y a trasladar a Juan. Evidentemente, China ha estado hace tiempo tratando de intervenir, digamos, en cualquier tipo de tratado, inclusive de comercio, como existía en el acuerdo transpacífico, el famoso TPP, ¿no? Trans-Pacific Partnership. Okay, en ese acuerdo donde Estados Unidos se quitó de ese acuerdo, pues China está tratando desesperadamente de entrar para imponer su moneda, lo que es el renminbi, conocido como el yuan, para tratar de hacer negocio en su moneda. Evidentemente ellos con los bancos tan poderosos que tienen los bancos más poderosos del mundo, y tienen muchísimas organizaciones que, digamos, que han seguido los pasos a las pioneras de Estados Unidos, pues evidentemente ellos pretenden entrar en América Latina, y por supuesto lo están haciendo como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en muchas partes de Cuba incluso, ¿no? Y digamos, evidentemente ante una situación como esta, ellos buscarán cómo penetrar en el territorio suramericano y centroamericano. ¿Y con qué objetivo? Evidentemente con el objetivo de entrar en las empresas básicas. Tú sabes, me imagino irán a colaborar de alguna forma, digamos, con todo este tipo de gobiernos, y al mismo tiempo van a tener la suerte de que los países de América Latina, incluyendo por supuesto Centro y Sudamérica, pues evidentemente no van a emigrar para China. China les queda muy lejos, ¿no? O sea, que ellos se quitan de encima el problema de inmigración porque no lo van a tener ellos, ¿no? Pero sí, pues, la parte de inversiones, evidentemente, y dentro de su política, de estrategia mundial, evidentemente, ellos lo que quieren es apoderarse del mundo. Siempre lo han querido hacer a través de los años, ¿no? Y esta es una oportunidad, evidentemente, que están viendo como algo muy, muy posible. Sin embargo, tenemos que aclarar una cosa. Estados Unidos es un país noble por naturaleza y ha ayudado siempre a todas partes del mundo, a todos los países. ¿Qué es lo que sucede? No es que la ayuda va a ser eliminada totalmente. Existen 16 agencias del Departamento de Estado
que aún, como el año pasado, ayudaron en más de 21.000 millones de dólares, sobre todo a las áreas sanitarias y a las áreas de educación. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tampoco es que Estados Unidos no va a ayudar, va a seguir haciendo, porque eso entra dentro de su política, dentro de su forma de actuar geopolítica, ¿no? Si tú no ayudas a un país tan poderoso como Estados Unidos, si tú no ayudas a la región, digamos, precisamente puede acontecer ese tipo de cosas. Como vemos en Venezuela, que está Irán, está totalmente introducido en Venezuela. Se dice que hay plataformas misilísticas, incluso iraníes, en Venezuela. Eso es muy, pero muy peligroso tener esa presencia, tanto china como iraní, en Latinoamérica. Por supuesto que este tipo de cosas tiene que haberla considerado el gobierno del presidente Trump y estará tomando medidas. Pero aclaro, no es que se va a eliminar por completo la ayuda. Acuérdense que hay 16 agencias del Departamento de Estado que continúan ayudando en las áreas de salud y en las áreas alimenticias. O sea, específicamente, ¿no? Es una cosa que hay que decirla, porque eso es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. No es que van a hacer del todo. Ahora, evidentemente, de lo que son las ayudas a países que despilfarran el dinero, que lo malversan, hay personas que se han enriquecido con esto, y hay otros incluso que han presentado obras de teatro como drag queen, han utilizado el dinero para trasplante de cambio de sexo, cosas así, que están completamente en desacuerdo con las políticas norteamericanas. Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, el despilfarro que es existido, hay que pararlo. Benjamín, gracias. Escucho a Juan antes de irme al corte comercial con respecto a lo que hablábamos hace un momento, actores internacionales como China y otros que podrían pues estar poniendo el foco en esta situación, en esta suspensión de algunos recursos, recorte del personal de USAID, particularmente en nuestra América Latina. ¿Qué acotar al respecto, Juan? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos ya no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, se han olvidado de la región de América Latina y el Caribe, y eso ha sido aprovechado por la estrategia china con su nueva ruta de la seda, aprovechando espacios de inversión, aprovechando también créditos, entre otras, donde los Estados Unidos han dejado un espacio en blanco para ellos. También hay que mirar que cuando desaparece el programa de USAID y cuando se congelan estos recursos, pues se genera también otra oportunidad, porque estos países tendrán que salir a pedir ayudas a otras potencias económicas que puedan ayudar de alguna manera a suplir esos vacíos, porque definitivamente lo claro está acá que estos gobiernos no pueden asumir porque no tienen la capacidad económica, tampoco la infraestructura instalada, entre otras, para atender todos estos programas humanitarios, alimentarios, que guardan relación con toda esta asistencia social, entre otras. Entonces, aquí lo que sí hay que replantear rápidamente es ¿qué va a pasar? Y seguramente si Estados Unidos plantea una estrategia de seguir ayudando a estos países, seguramente optimizando los recursos, pero también despolitizándolos un poco, porque lo bonito del programa de USAID, y que había que reconocerlo, es que era una política de Estado más que una política de gobierno de turno, y se ayudaba indistintamente del color o la ideología política de los países que recibían la ayuda. Ahora la estrategia es alinear a los países, y seguramente inclusive con acciones o con coacciones, como lo vimos en Panamá, cuando se advierte que se podía recuperar el canal de Panamá si no se le quitaba la concesión a los chinos, cosa que efectivamente vimos que desaparece el memorando de colaboración por una presión a través de aranceles. Pero creo que una política más aceptada de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe podría ser más de cooperación, de colaboración y seguramente de menos coacción, y podría resultar mucho mejor. Vamos a hablar luego del corte comercial sobre ahondar sobre esto de la optimización de recursos que ha dejado planteado en este bloque. Juan, me voy a la pausa comercial, enseguida volvemos. Antes citamos que en México, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha celebrado, la suspensión de la ayuda al considerar que ha financiado, a criterio de ella, a grupos opositores desde la era de López Obrador. Pero hay organizaciones que apoyan a migrantes, a mujeres, a personas LGBTI, que alertan del riesgo de desaparecer. De hecho, en el sur de México, USAID movilizó
cerca de 30 millones de dólares para proyectos, generó 250 millones de dólares, esto en México, en inversión entre el año 2021 y 2023, según los datos oficiales. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Guatemala, el congelamiento de 275 millones de dólares pone en riesgo a proyectos en áreas de justicia, de educación, salud, derechos de las mujeres, agricultura también. Mientras que en Honduras, que ya lo citábamos también en el bloque pasado, en el 2024 se recibieron cerca de 100 millones de dólares, sectores claves como educación, salud, agricultura, atención a migrantes, así como la lucha contra la corrupción se van a ver afectados. Aunque el gobierno de Xiomara Castro ha minimizado esta medida, ha dicho que bueno, no es tan grave, hay organismos como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría de Movilidad Humana, que están alertando sobre estos efectos, especialmente en la protección de víctimas de desplazamiento forzado. Ya Cristian Murillo, que nos acompaña a esta hora, justamente desde Honduras, defensor de derechos humanos, también representa a una entidad que trabaja con personas que tienen discapacidad. Cristian, usted nos hablaba hace un momento de estos efectos que podría tener para organizaciones como las suyas, para ONGs e instituciones locales que colaboraban justamente con USAID en estos proyectos de desarrollo y de mejoras sociales en la región. ¿En qué queda ahora cuando se habla de pronto optimizar los recursos, que era lo que nos decía Juan? Quizás esto se va a replantear. ¿Qué se puede hacer en Honduras particularmente? Juan lo mencionaba y lo señalaba como un camino que nos queda, sobre todo para organizaciones, el hecho de podernos reinventar, de buscar alternativas, de generar opciones que permitan en este momento no solamente la sostenibilidad de los proyectos, sino de las mismas organizaciones, cuando muchas de ellas dependían en un gran porcentaje de fondos que provenían de Estados Unidos a través de USAID. Sin embargo, más que las organizaciones, lo que es preocupante son las poblaciones y las acciones que estaban encaminadas a fortalecer a través de estos proyectos. Por ejemplo, el acceso a justicia, el fortalecimiento del poder judicial, el combate a la corrupción y la atención de poblaciones vulnerables. Estas acciones están seriamente afectadas y definitivamente se van a ver afectadas porque hay que encontrar respuestas inmediatas y no hay tantas opciones. Ojalá Estados Unidos pueda replantearse la posibilidad de encontrar caminos que permitan opciones y alternativas que faciliten precisamente la continuidad de estas acciones humanitarias, pero también de estas acciones de gobernanza y de acceso a justicia, sobre todo en países como los nuestros. ¿Cómo se puede replantear esto, Benjamín? ¿Cómo se puede solicitar, por ejemplo, investigaciones de los fondos de USAID en lugares que usted ha señalado contrarios a lo que estos regímenes en algunos países hablan como el imperio norteamericano? Usted citaba algunos en el bloque pasado. Y con otros que usted ha señalado, pues despilfarraban estos fondos, estos dineros. ¿Cómo se puede replantear esto? Aquí se puede replantear de la siguiente manera. Porque yo siempre he pensado, señores, hay muchísimos países y la mayoría tienen déficit en su balanza de pagos. Estamos hablando de Estados Unidos, no es una excepción. Estamos hablando de casi 3 trillones de dólares en déficit fiscal. Se habla de que, por ejemplo, el presupuesto para USAID, por lo que es este año, era de casi 43 mil millones de dólares, o sea, 43 billones de dólares. Digamos, esto se dice que es apenas el 0,24% del ingreso nacional bruto. Entonces, supuestamente la ayuda de USAID para los países, digamos, para el mundo entero, digamos, el 0,24% pareciera que no fuera mucho, pero sí lo es. Estamos hablando son 42 billones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Señores, todos los países tienen su problema, muchos tienen déficit fiscal. Lo que tienen que hacer es, primero, racionalizar el gasto, acometer las situaciones que tienen,
no esperar que alguien más les pague sus gastos y los problemas que tienen, y simplemente, si no tienen los recursos, a lo mejor tienen que acudir, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, pedir derechos especiales de giro, así que se llama DEG, para que le asignen fondos y puedan, digamos, cometer al desarrollo y a las cosas que deben hacerse, y no malversar el dinero que ellos tienen, que simplemente que sabemos que eso va a otros destinos que no son los apropiados para los gobiernos, y por eso suceden todas las cosas que suceden. Y no esperar que siempre alguien le venga a resolver los problemas a ellos. Tienen que ser responsables con sus cosas, tienen que buscar sus fondos y tienen que ayudar a su población, ¿sabe? A buscar, a sostener el empleo, a crear fuentes de empleo, vamos a decirlo así, digamos, a propiciar la educación, digamos, hacer que la gente se sienta confortable en sus países y no deseen emigrar. Digamos, eso es lo que tienen que hacer, y no esperar que le estén dando dinero todo el tiempo y que le estén dando ayuda todo el tiempo. Pueden buscar los fondos para hacerlo siempre que sean decentes y que no sean corruptos, porque eso lamentablemente es lo que sucede muchísimo en nuestros países latinoamericanos. La corrupción rampa por sus fueros en América Latina y lo sabemos. Y eso es causa de muchísimos de los males. Hay muchos gobernantes que entran allí y se enriquecen en la posición de gobernante. Eso lo sabemos. Y mientras tanto, el pueblo que sufre todas las consecuencias. Y el culpable, entonces, ¿quién es? Estados Unidos. No, eso no es así. Hay que decir las cosas como son, digamos. Dentro de los temores, gracias Benjamín, Juan, dentro de los temores, y también lo mencionábamos hace un momento, el despido en las últimas horas del inspector general, por ejemplo, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de USAID, el señor Martin, que después de que en vísperas publicara un informe y alertaba lo siguiente, que debido a los recortes de la Casa Blanca, el organismo podría estar financiando inadvertidamente a organizaciones terroristas. ¿Qué decir con respecto a ese informe, esa denuncia y ese despido que se ha dado en las últimas horas? Bueno, sí, el informe de verdad es muy fuerte y sugiere que estos recursos, a falta de supervisión, podrían terminar incluso en manos de grupos terroristas irregulares al margen de la ley, entre otras, lo cual, aunque es, digamos, pues una afirmación muy fuerte que generó mucho ruido en la Casa Blanca y pues ya sabemos el desenlace, lo cierto es que lo que podría diseñarse sería una estrategia con los estados que recibirían este tipo de ayudas para que no solo se haga a través, digamos, directamente a través de las ONG, fundaciones, entre otras, sino se podría buscar un compromiso de los estados, un compromiso de los gobiernos para también ayudar a vigilar la asistencia que se está recibiendo por parte de gobiernos extranjeros. Entonces, lo que yo siento acá es que si los Estados Unidos, a través de diferentes agencias, va a destinar nuevos recursos para ayudar, lo que debe hacer es también mirar cómo se va a vigilar estos recursos, pero que haya una corresponsabilidad, no solo de quien está recibiendo los recursos, que muchas veces o mayoritariamente no son los gobiernos, sino son organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, entre otras, sino que haya también una vigilancia de los estados receptores a través de sus gobiernos para que haya una vigilancia para poder blindarlos. Pero este tipo de situaciones lo que está generando es que entendemos el programa de eficiencia liderado por Elon Musk, que requiere que haya menos personal contratado para la ejecución de recursos, pero eso también tiene que venir acompañado de un plan de contingencia, porque necesitamos a alguien que los administre, que los vigile y que dé fe de que efectivamente van a tener buen puerto. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Seguimos citando los efectos de esta reducción de cooperación estadounidense que afecta áreas técnicas, por ejemplo, clave en Brasil, en Perú. Ahí las autoridades han expresado preocupación por la posible disminución de fondos destinados a la protección de la Amazonía, la lucha contra el narcotráfico también. En Brasil, por ejemplo, USAID firmó en 2015 un acuerdo con el gobierno para destinar $300 millones hasta el 2030. Esto para la preservación del ecosistema amazónico y el bienestar de comunidades rurales. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Suspensión de algunas ayudas, financiación de USAID en nuestra región. En República Dominicana, por ejemplo, el presidente Luis Abinader ha instado al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio a restablecer la ayuda humanitaria a Haití. Le preocupa a Haití para evitar una crisis migratoria. Claro, le salpica a su país respaldar la misión multinacional de seguridad. Y le ha advertido también que la situación representa una amenaza regional que requiere una respuesta coordinada. Ya estamos en el tiempo de las conclusiones en ángulo. Voy a darle la palabra a quienes me han acompañado el día de hoy. Empezar con Juan Falconet. Luego quiero escuchar a Cristian Murillo y cierro este bloque con Benjamín de Yurre. Adelante, Juan, con su conclusión. Definitivamente, las potencias mundiales, en este caso Estados Unidos y la comunidad internacional, tienen una corresponsabilidad y la idea no es acabar estos programas, sino la idea es fortalecerlos, reorientarlos, no con fines políticos de gobiernos de turno, sino con políticas de Estado que entiendan que las ayudas humanitarias, sociales y demás son necesarias para la prosperidad de los pueblos. Eso no solo le sirve a los países receptores, sino también a las potencias que están sufriendo de alguna manera efectos colaterales como la migración irregular, entre otras. Entonces aquí hay que replantear, reevaluar, buscar la optimización de recursos, pero no acabar programas. Gracias, Cristian Murillo. Lo escuchamos. Considero importante que replanteemos estas relaciones simbióticas que Estados Unidos ha tenido con América Latina, en algunos casos hasta dependencia. Va a ser difícil poder desprendernos de la manera en que hemos venido relacionándonos. Sin embargo, este replanteamiento creo que es una oportunidad para poder dialogar y buscar caminos que puedan beneficiar a los pueblos, puedan beneficiar a los gobiernos, pero sobre todo puedan beneficiar a las personas que están sufriendo los golpes de estos fenómenos sociales que tanto nos han afectado en las últimas décadas. Y ojalá Estados Unidos pueda, el gobierno actual pueda replantearse en la brevedad las medidas que ha estado tomando y considerar a estos países que hemos sido aliados durante muchísimo tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Socios comerciales, pero también socios en otros temas estratégicos que son importantes para los Estados Unidos. Gracias, Cristian Murillo, como director de un centro de atención a la discapacidad. Voy a culminar este bloque, la conclusión de Benjamín de Yurre. No, mire, la verdad es que, digamos, este tipo de situación y de actitud que ha asumido los Estados Unidos en cuanto a tratar de desmantelar lo que es USAID, digamos, ha traído consecuencias. Evidentemente, otros países están viendo que también ellos pueden hacer lo mismo, como el caso de Francia, que anunció que va a disminuir el 40% de su ayuda. La Unión Europea va a disminuir el 35% de la ayuda en los próximos 3 años. Suiza también dijo que va a dejar de contribuir a lo que es las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo busca el bienestar de sus naciones. Digamos, Estados Unidos es el país más grande del mundo y más poderoso, evidentemente ayuda a los demás porque es un país noble. Pero Estados Unidos no le ayuda a nadie tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que ser realistas en las cosas y ver las cosas como son. Cada país tiene su problema, cada país debe resolverlo, y no es que Estados Unidos le niegue la ayuda. Simplemente hay que racionalizarla y hay que vigilarla y hay que ver que realmente cumple el propósito para el cual ha sido dada. Esa es la verdad. Gracias a los tres por esta etapa de conclusiones. Corte comercial en ángulo, enseguida volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo hemos abierto el debate sobre el recorte, la suspensión de ayuda de USAID que sacude a Latinoamérica, deja a importantes programas sociales un poco en el limbo. ¿Cuáles podrían ser estas soluciones, esta optimización de recursos, replanteamiento de las ayudas? Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Cristian Murillo, director del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad. Gracias por haber estado con nosotros, Cristian. También voy a agradecer a Benjamín de Yurre, analista político republicano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer y un honor estar con ustedes. Igual
Igualmente, y Juan Falconer, siempre es un gusto tenerlo aquí en el espacio de Ángulo de NTN 24, analista político. Ruth, el gusto es para mí. Un saludo también muy especial a Cristian y Benjamín. Un honor hacer parte de este panel. Me despido, soy Ruth del Salto, los espero en otra emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal de NTN 24, enseguida más noticias y el análisis internacional.